Milei 2027, reelección clara, ¿habrá piedras en la rueda? Y es que ahora mismo, mientras estás sentado viendo este video, hay gente apostando dinero real, no encuestas, no opiniones, dinero de verdad, a que Javier Milei va a ser reelegido presidente de Argentina en 2027. Y le está dando un 52% de probabilidades. Y Axel Kicillof un 40%. Pero antes de que saques conclusiones, tengo que decirte algo importante. Este número que acabas de ver puede haber cambiado ya. Literalmente mientras grababa este video. Porque estos mercados se mueven todos los días, a veces todas las horas. Entonces, ¿por qué te lo cuento? Porque este mismo sistema, este mismo mecanismo de apostar dinero real sobre quién va a ganar, fue el que más se acercó a acertar la elección de Estados Unidos en 2024. Mientras las encuestas se equivocaban, este mercado no. En los últimos minutos de este video te voy a contar algo que muy poca gente sabe. Una operación con dinero presuntamente vinculada a uno de los candidatos que está intentando mover estos números artificialmente. Así que quédate porque esto no es tan simple como Milei gana y fin. Vamos a lo básico muy rápido, porque necesitas entender esto para que el resto del video tenga sentido para ti. Polymarket es una plataforma donde la gente compra y vende acciones sobre si algo va a pasar o no. ¿Va a ganar Milei? ¿Compras sí o compras no? Cuanta más gente compra sí, más sube el precio de esa acción. Y ese precio convertido en porcentaje es lo que se interpreta como la probabilidad de que ocurra. Y aquí hay algo muy importante, porque la clave está en una palabra: dinero real. Esto no se trata de un like, no es un tweet, no es responder una encuesta gratis por teléfono. Es gente arriesgando su propia plata que tiene razón. Y cuando el dinero está en juego, la gente tiende a informarse mucho mejor antes de apostar. Aquí viene el dato que probablemente no sabes. En la elección de Estados Unidos de 2024, Polymarket llegó a mover más de 3.000 millones de dólares en apuestas. Y en las semanas finales, mientras las encuestas tradicionales mostraban una carrera muy pareja entre Trump y Harris, Polymarket ya venía marcando una ventaja consistente para Trump. Y así terminó siendo. Eso le dio a esta plataforma una reputación que antes no tenía. La de termómetro político más rápido que cualquier encuestadora común. Pero es infalible, claramente no es infalible. Ya te voy a mostrar por qué. Pero es una pieza de información que hoy en día ningún analista político serio ignora. Y ahora mismo, ese mismo termómetro está apuntando a la Argentina. Vamos ya al plato fuerte. Hoy el mercado, ¿qué dice? Dice quién será el próximo presidente de Argentina. En Polymarket le da a Javier Milei un 52% de probabilidad de reelección. Detrás, con bastante distancia, aparece Axel Kicillof, actualmente gobernador de Buenos Aires, con un 40%. Pero aquí es donde se pone interesante. Estos números no han sido siempre así. Cuando este mercado arrancó, el presidente Milei llegó a estar cerca del 60%. Después bajó. En algunos momentos la diferencia con Kicillof se hizo más pequeña hasta que casi parecía empate técnico. Y ahora está de nuevo por encima del 50% con preferencia para Milei. O sea, que estamos hablando de un número que ha subido y bajado como un electrocardiograma en los últimos meses. Y hay algo más que tienes que saber. Si comparas esto con las encuestas tradicionales, la foto es muy distinta. En algunos sondeos cara a cara, Milei y Kicillof aparecen prácticamente empatados.
incluso con el gobernador bonaerense por delante en ciertos escenarios, sin Milei, por supuesto, en la ecuación. Eso es muy importante saber. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A Polymarket, que dice que Milei gana claro, o a las encuestas que dicen que esto está mucho más ajustado? La respuesta corta es a ninguno de los dos ciegamente. Y te voy a explicar por qué ahora mismo. Porque hay un factor que puede estar distorsionando estos números ahora mismo. Antes de hablar de lo que puede cambiar el marcador, entendamos por qué Milei está arriba en este momento. Los mercados de predicción tienden a favorecer a quien ya está en el poder, sobre todo cuando no hay una crisis evidente que lo tuvo. Es más fácil apostar por el que ya conocemos que por una alternativa que todavía no gobernó a nivel nacional. Ahí está la clave que casi nadie menciona. No es solo Milei contra Kicillof. Hay otros nombres. Patricia Bullrich, Miriam Bregman, Bonnie Schiaretti, que se reparten el voto que no es de Milei. Y cuando el voto opositor se divide en varios candidatos, matemáticamente eso beneficia al que está en primer lugar, aunque su base real de apoyo no haya crecido. Polymarket es una plataforma global con mucho peso de inversores y traders internacionales, no solo argentinos, y ese público suele leer a Milei como una apuesta pro mercado. Eso también empuja el número hacia arriba más allá de lo que piense el votante promedio en Argentina. Con estos tres factores combinados, tiene sentido que el mercado lo vea como favorito. Pero amigos, es muy importante. Favorito no es lo mismo que ganador asegurado. Falta más de un año para la elección. Y como saben, en política, un año es realmente una eternidad. Pero también quiero profundizar en un detalle más, porque te hablé de todo a grosso modo, vamos a decirlo así, es decir, de manera superficial, en cuanto a Milei y sus posibilidades de reelección y por qué está ahí. En primer lugar, es importante hablar de un factor, y es que Milei fue elegido por dos temas centrales o principales. En primer lugar, hablamos de la seguridad y en segundo lugar, de la parte económica. En materia económica tenemos resultados importantes, porque en el factor macroeconómico, es decir, en los índices de la macroeconomía, Milei ha logrado resolver en gran parte estos problemas. Aún persisten muchos, aún hay serias preocupaciones para el bolsillo de los argentinos, pero nada que ver con lo que ocurría hace 4 años atrás en el gobierno de Alberto Fernández y, por supuesto, en el kirchnerismo. Ya son datos reales que hay para mostrar. Por ejemplo, entremos en materia. Si hablamos de inflación, hemos pasado, si lo vemos así, de una inflación del 211% a un 30% anualizada. Y todavía se sigue trabajando. Esto es algo increíble en datos reales que ya se ha conseguido en poco tiempo. Bajar la inflación. No más saquemos la cuenta de cuánto ha bajado la inflación en los últimos años y en los últimos meses. Y el presidente Milei tiene una meta y lo ha dicho así. Su meta es inflación cero y está trabajando día a día, momento a momento, por esos números, por lograr que la inflación en Argentina llegue a cero. En segundo lugar, ¿de qué estamos hablando? Hablamos, por ejemplo, del tema vital de la pobreza. Esto ha sido incluso reconocido por organismos internacionales. Hablamos de que la pobreza pasó de un 57% a nada más y menos que un 28%. Esto es otra cifra importantísima. Y además, todo ello está preconcebido o está alimentado por el estímulo al crédito que ahora vive la Argentina. Veamos cómo están subiendo las cifras de compra de vehículos, es decir,
de automóviles en los últimos meses. La industria, la empresa, el movimiento crediticio se comienza a mover nuevamente en la Argentina. Otro dato macroeconómico súper importante, el riesgo país. No hay inversor, no hay empresario que no vaya a invertir en un país si existe el riesgo país. Es decir, las inversiones tienden a alejarse si no hay la posibilidad de reglas claras y seguras. Hablemos, por supuesto, en este caso, de que antes el riesgo país oscilaba entre 2.800 y 2.600 puntos. Ahora está en alrededor de 400 puntos. También una caída brutal, importantísima, que por supuesto se conjuga con el nivel de inversión que se va a producir ahora en la Argentina. Importantísimo, te hablaba del factor macroeconómico, del factor económico que motivó ese voto por Milei. Y en segundo lugar, quiero hablarte del nivel de seguridad, de la seguridad. Tema importantísimo, también una reducción de la inseguridad. Ahora se observan datos reales en cuanto a esto y hay ejemplos claros. Rosario, una región que estaba ampliamente dominada por organizaciones que operaban al margen de la ley. Hoy tenemos, por supuesto, control y seguridad sobre esta zona. Libre esparcimiento se garantizó a través de una política frontal, garantizar el resguardo de la población en ese territorio. Y esto, por supuesto, es importantísimo y es tomado como un logro en el gobierno de Javier Milei. Es importantísimo y fundamental hablarte, por supuesto, de la carga impositiva que durante años ha sido un factor importante. Bueno, ahora Javier Milei ha logrado datos importantísimos. Ha logrado en ese contexto, en ese sentido, hechos como la reducción de muchos impuestos. Se ha bajado la carga impositiva que existía en Argentina. Por supuesto, falta mucho trabajo que hacer, pero se ha logrado ello. Bajar impuestos. Se ha logrado o se ha conseguido también avanzar en la reducción del tamaño del Estado. Se ha logrado reducir el gasto público y ello, por supuesto, va a repercutir en una baja de la inflación, porque se baja el déficit fiscal, lógicamente. Esto es decir, antes en Argentina se gastaba más de lo que entraba y ahora se está logrando equilibrar esas cuentas. Eso es importantísimo, reducir el gasto público, mantener equilibrado, que no exista déficit fiscal para evitar la emisión de dinero inorgánico. En eso se está y se ha avanzado muchísimo, por eso te hablo de reducción de gastos, de reducción del aparato burocrático estatal, que es súper importante. Por supuesto, eso Milei lo ha hecho sin contar con el apoyo del legislativo en por lo menos los primeros 3 años de gestión. Algo también que le restó a su agenda la rapidez con la que Milei quería trabajar. Ese presidente pragmático ha tenido, por supuesto, el freno legislativo. Finalmente logró darle vuelta a eso en las últimas elecciones, con una importante victoria a nivel nacional. Pero todavía queda mucho trabajo que por hacer. Milei, por ejemplo, estimulaba o avanzaba en que la ley o diferentes leyes como la ley Ómnibus fueran su portaaviones de reformas. Aunque no lo consiguió, fue a retazos aplicando parte de la ley o factores o partes muy importantes de esa ley. Es decir, hemos visto cómo un presidente ha tenido que cambiar, aplicar reformas, no al paso que él quería, pero sí ir aplicándolas poco a poco, bajo otros enfoques, bajo otros mecanismos. Es decir, no ha sido complicado el camino para Javier Milei, pero efectivamente ha logrado cambiar a la Argentina de los pies a la cabeza en los últimos meses. Y por supuesto, eso es con números, con datos, que Milei se encarga de presentar día a día, momento a momento, y colocando por supuesto el ejemplo. Es mejor para los argentinos el camino que estamos trazando, que vamos cabalgando a lo que había antes. Por lo tanto, siempre en el mileísmo se ha presentado como una, digámoslo así, propuesta clara, que es mucho mejor mantenernos en la senda que estamos a volver
al pasado, porque el pasado ofrece las mismas prácticas fracasadas que van a favor del plan de platita, de la emisión, de no estimular la economía y fortalecer la inversión, sino todo lo contrario, más keynesianismo, más gasto público, más emisión y más inflación. Y esa batalla cultural es la que Milei ha librado y está ganando hoy en día, y eso se está reflejando por lo menos en Polymarket. Es importantísimo observar esto y así entender por qué Milei está de favorito en las encuestas en este momento. Falta por supuesto lo que pueda hacer Milei en el tiempo que queda para las elecciones del año 2027. ¿Cuánto más puede el presidente ofrecer para seguir amplificando esa ventaja con el actual gobernador de Buenos Aires? Y un dato importantísimo, y es que en el lado opositor, en el kirchnerismo, hay una batalla frontal entre diversas posturas. Hoy el kirchnerismo, hoy el sector que representa Cristina Kirchner contra el sector que representa Axel Kicillof, viven o atraviesan un momento complicado de enfrentamientos. Y sobre Axel Kicillof recae todo el mal gobierno de Cristina Kirchner y por supuesto la corrupción, toda envuelta de escándalos día a día, como la última decisión judicial, esa misma que ves ahora en pantalla. Es decir, vive Axel Kicillof, por supuesto, el otoño, el castigo de haber defendido, incluso haber sido ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner. Un escenario que muy bien Javier Milei puede seguir aprovechando y proyectando todavía más su imagen. Ahora, aquí viene la parte que te prometí al principio del video. Factor 1. La economía. Inflación, empleo, tipo de cambio. Si algo se descontrola en estos frentes, la imagen presidencial se resiente rápido. Ese desfase entre aprobación y probabilidad de ganar es raro y no puede durar para siempre. Factor 2. Y este es el que casi nadie te va a contar. Hubo un escándalo reciente donde se detectó una cuenta presuntamente vinculada al entorno de Kicillof, comprando y vendiendo grandes volúmenes en este mismo mercado para intentar sostener un empate artificial y mostrar al gobernador como un rival mucho más competitivo de lo que realmente es en este momento. Un momento, si te gustan estos análisis profundos, recuerda suscribirte y activar esa campanita. Generamos contenido todos los días y sabemos que muchos de ustedes ven nuestros videos, pero todavía no se suscriben. ¿Qué esperan? Continuamos. Piénsalo, si alguien con suficiente dinero decide comprar masivamente acciones de Kicillof gana, puede mover el precio y por lo tanto la percepción pública, sin que eso refleje ningún cambio real en la intención de voto de los argentinos. Es manipulación de percepción, no de resultado electoral. Esto es clave porque nos recuerda algo. Polymarket no es una encuesta, no mide qué piensa la gente, mide dónde está poniendo el dinero un grupo específico de apostadores que puede ser manipulado, sesgado o simplemente equivocado. Factor 3. El tiempo. Faltan más de 12 meses para la elección de 2027. Eso es una cantidad enorme de tiempo en la política argentina, suficiente para una crisis económica, un escándalo, una alianza inesperada o una recuperación notable. Cualquier cosa puede pasar. Y no te olvides de los otros nombres en la mesa, porque van a definir buena parte de este resultado sin ni siquiera ganar ellos mismos. Patricia Bullrich puede quitarle votos a Milei desde el espacio más cercano al oficialismo. Miriam Bregman representa a la izquierda y no compite directamente por los mismos votantes, pero suma el desgaste general del sistema. Juan Schiaretti es la carta del peronismo no kirchnerista,
y si logra consolidarse, podría dividir también el campo de Kisilov. En otras palabras, esta elección no se define solo entre dos personas, se define por cómo se reparte todo lo demás alrededor de ellos dos. Por ello, lógicamente, el sector más cercano al presidente podría avanzar en una táctica para lograr una gran coalición que fortalezca su posición, una coalición que le permita construir importantes alianzas con distintos sectores políticos y que ello, por supuesto, se traduzca en un mayor caudal de votos para su propuesta, en un mayor caudal de votos que permita todavía amplificar esa distancia con la oposición. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Uno, nos deja que Milei es hoy el favorito según el dinero real que se está apostando, con un 52% frente al 40% de Kisilov. 2. Ese número está influenciado por factores que van más allá de la política argentina, desde la fragmentación opositora hasta operaciones para manipular la percepción pública, como el caso que te denuncié de Kisilov. 3. Falta más de un año y en ese tiempo la economía, la aprobación presidencial y el reacomodo de otros candidatos pueden cambiarlo todo. Así que la pregunta que te dejo no es quién va a ganar. Nadie lo sabe todavía, ni siquiera el mercado con más dinero del mundo. La pregunta es, ¿confías más en lo que dice el dinero o en lo que dice la gente? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó este análisis, ya sabes, dale like, porque esto nos dice mucho del futuro de la política y la era digital. Por eso lo estamos analizando. Gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.